sido una estadía muy placentera y muy fructífera la que hemos tenido el día de ayer y hoy aquí en Pasto, en Nariño, muy complacido de estar aquí. Estamos en diferentes actividades. Ayer comenzamos en una visita a la catedral. Yo me había comprometido a ayudar en el proceso de reestructuración, de remodelación de la catedral, una catedral tan importante. Ayer fuimos a visitar cómo iban esas primeras obras. Todo va viento en popa, se están realizando, todo ha sido afortunadamente ejecutado sin ningún contratiempo. Luego hicimos una visita por la ciudad, saludando a la gente. Hicimos un consejo de seguridad que ya les informaré, y estuvimos esta mañana informando, un consejo de seguridad que no tiene precedentes en la historia porque duró prácticamente 8 horas. Usted tiene mucha resistencia, gobernador. Ya se sentó todas las 12 horas en realidad, sí. Y esta mañana pues tuvimos una experiencia también muy bonita en esta escuela. Fuimos a visitar las obras que también habíamos prometido que íbamos a ayudar. Me las mostraron, ahí inauguramos esas obras, pero lo que más me llegó al fondo del corazón fue el entusiasmo de los docentes con esos estudiantes en el uso de las tecnologías para la educación. Me llegó al fondo del corazón porque me di cuenta que estaba funcionando bien nuestro plan Vive Digital, el plan que se está aplicando aquí en Nariño, Nariño Vive Digital, y cómo realmente está calando ese aspecto importantísimo para el futuro del país, y es el uso de las tecnologías en la educación. Cómo podemos mejorar cada vez la calidad de la educación y darle más acceso a todos los estudiantes a una buena educación a través del uso de las tecnologías. Y ahí me di cuenta que esta escuela es tal vez de las más avanzadas, pero sobre todo el entusiasmo de los docentes y de los niños. Había un entusiasmo recíproco que me llenó a mí el corazón de esperanza. Vamos a hacer un repaso sobre lo que se ha... Perdón un momentico, Coronel Trujillo, ¿por qué no dice que si alejan los helicópteros, por favor, porque no nos dejan? Okay. Esta semana, pues una semana, como todas las semanas bastante agitada. Estuvimos en varios eventos. Tuvimos, aquí tiene el, ¿dónde está el? Aquí. Pues hace una semana estaba aquí ni más ni menos que el primer ministro de Portugal. Con Portugal estamos teniendo una relación cada vez mejor para abrir mercados y traer inversión. Ya los portugueses han invertido más de $1.000 millones en Colombia, en diferentes actividades, generando empleo y contribuyendo al progreso del país. Coincidieron, no se había ido el primer ministro de Portugal cuando llegó y aterrizó por primera vez en la historia el presidente de Corea del Sur, presidente que vino a cerrar una negociación que para nosotros es importantísima, la negociación del Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur. Corea del Sur es un país que cada vez importa más, sobre todo más alimentos. En ese acuerdo, el 99.9% de los alimentos que produce Colombia tienen acceso a ese mercado sin arancel. Y es un país
que está consumiendo cada vez más porque está creciendo a una tasa muy importante. Ellos hace pocos años, o sea, hace 40 años tenían un ingreso per cápita inclusive más bajo que el de Colombia, alrededor de $100, $120. Hoy tienen $24.000 de ingreso per cápita. ¿Y cómo lo han hecho? Entre otras cosas, aplicando lo que esta escuela está comenzando a aplicar, usando la mejor tecnología para educar bien su gente, escogiendo sectores estratégicos, invirtiendo bien en esos sectores, y es uno de los países que más ha avanzado en el mundo. Pues ya tenemos esa puerta de entrada para todo el Asia, para los productos colombianos, y eso es de una gran importancia para Colombia y para esta región que tiene costa con el Pacífico. Estuvimos en una reunión con el Banco de la República, una reunión informal, los invité a que discutiéramos sobre cómo va la economía. La verdad es que la economía va bien, los fundamentales que llaman los economistas están todos sólidos, la confianza de los consumidores se mantiene, hay unos nubarrones que nos preocupan mucho en el exterior, lo que está sucediendo en Europa, sobre todo, pero también en otros países, ha afectado la economía mundial sin lugar a dudas y nos ha afectado en cierta forma a nosotros, sobre todo en las exportaciones de nuestras manufacturas, aunque eso ha sido compensado por otras exportaciones, pero ahí hay un nubarrón que tenemos que tener muy en cuenta. Tenemos en marcha una serie de políticas que llaman anticíclicas, todo el volumen de inversiones que vamos a hacer después de que los OCADs aprueben los proyectos, está represadas una serie de inversiones del primer trimestre en Ecopetrol que se van a realizar en el segundo trimestre, o sea que tenemos ciertos amortiguadores para ver cómo podemos defendernos de cualquier situación internacional. Sin embargo, lo importante es que lo fundamental en la economía colombiana va bien, va muy bien, sobre todo cuando uno lo compara con el resto de los países. El crecimiento que tuvimos este primer trimestre, 4.7, que es un crecimiento de lo más alto del mundo, y el crecimiento que tuvimos el año pasado, de los más altos del mundo, y eso es lo que tenemos que mantener. También tuvimos una reunión donde celebramos los 15 años de la Zona Franca de Bogotá, una zona franca que yo puse la primera piedra cuando era ministro de Comercio Exterior hace 19 años, se inauguró hace 15 y se ha convertido en el primer complejo industrial de Zona Franca en toda la región de América Latina, generando miles de empleos, y se promete la creación de más de 140.000 empleos adicionales, lo cual es una muy buena noticia para el país. Por supuesto, estuvo todo el proceso de la convocatoria a extras del Congreso de la República. Finalmente, ese traumático proceso de reforma a la justicia quedó hundido por el Congreso, sin un voto en contra ni en el Senado ni en la Cámara. Lamentablemente sucedió este hecho, realmente que eso es lamentable. La verdad es que cuando salió ese proyecto de los 8 debates, era un proyecto que tenía más aspectos positivos que negativos, tenían algunos que no nos gustaban, pero que eran aceptables, pero entró en el proceso de conciliación y entró una liebre y salió un gato. Entonces nos metieron ahí, sí, como dicen, gato por liebre. Y nos dimos cuenta a tiempo, tuvimos que acudir a unas interpretaciones sólidas, y en eso quiero ser muy insistente. La base jurídica para tomar esas decisiones de haber objetado un proyecto de acto legislativo que no tiene precedentes en nuestra historia, lo hicimos
con un cuidadísimo estudio, con un análisis muy profundo sobre las bases legales, porque yo prometí, juré cumplir y defender la Constitución, y eso fue lo que hice, defender la Constitución. Por eso tomé esa decisión, no solamente de objetar, sino de llamar a extras al Congreso, les pedí que por favor recapacitaran y que entendieran el tema. Yo tengo que reconocer que la mayoría de los parlamentarios, tanto representantes como senadores, creyeron, como creyó el ministro, que lo que se estaba aprobando era lo correcto. Resultó que no, pero afortunadamente logramos hundir ese proyecto. Yo quiero agradecerle a los senadores y representantes que se tomaron el trabajo de ir a las extras y de tomar esa decisión. Ya ese capítulo quedó sepultado y tenemos que seguir para adelante. Seguir para adelante, porque lo que no podemos es dejarnos desviar de nuestro rumbo. El país va por buen camino, el país está avanzando en todos los frentes. Por cualquier indicador que se analice, el país va avanzando. Por supuesto que hay dificultades, por supuesto que hay mucho terreno por recorrer y objetivos que alcanzar y dificultades que vencer, pero el país va por buen camino y ese rumbo no lo podemos variar ni lo podemos poner en peligro. Y fue una lástima que esto opacara una labor que se hizo en el Congreso, que si uno hace un análisis de lo que se ha hecho en los últimos 2 años, eso no tiene precedentes en la historia. Ya hoy podemos decir que en estos 2 años Colombia ha tenido una serie de leyes y de reformas constitucionales que superan incluso lo que hizo el presidente López Pumarejo en los años 30, en cuanto a reformas progresivas, a reformas que van a tener un impacto muy importante en nuestros indicadores sociales, en nuestro desarrollo, en nuestra equidad. Y ojalá que el país asimile bien ese trabajo que se ha venido haciendo. Nosotros nos vamos a encargar que así sea, porque realmente lo que se ha hecho no tiene precedentes en nuestra historia. Ya con esa tormenta al otro lado, pues estamos dedicados a lo que nos corresponde. Estuvimos en Medellín entregando unas casas, pero al mismo tiempo suscribiendo el primer convenio de las casas que estamos construyendo gratis. Con Medellín se suscribió un convenio de hasta 10.000 casas que se van a construir, que en menos de un año o en un año van a estar listas para los más pobres de los pobres. Y ese programa está avanzando, entre otras cosas, gracias a una ley que el Congreso aprobó, que es lo que nos permite poder tener esa oferta de casas totalmente gratis para los más pobres de los pobres. Eso está ya marchando en tiempo récord. Ustedes se acordarán cuando yo hice el anuncio de esa política que complementa la política del 1.000.000 de viviendas, es un componente de esa política, pero un componente con un altísimo contenido social, porque todos los beneficiarios de esas casas van a ser personas de pobreza extrema, desplazados, víctimas, los más vulnerables, y el impacto social en esos sectores pues va a ser de un altísimo rendimiento. También celebramos los 85 años de la Federación Nacional de Cafeteros. Yo me crié profesionalmente en la Federación de Cafeteros, aprendí mucho de lo que sé de la Federación, de su entonces gerente, el doctor Arturo Gómez Jaramillo. Es una institución que ha sido ejemplo en el mundo entero. Me consta cómo todo el mundo venían aquí a observar qué era lo que Colombia tenía tan bueno en materia de su organización cafetera. Les dije que estamos viviendo un momento pues difícil por la baja producción. El invierno ha golpeado mucho a todo el país y al sector cafetero, y los precios bajaron de donde estaban. Claro que estaban muy altos, pero
bajaron y eso ha mermado mucho el ingreso cafetero, pero ahí hay que reinventarse, no solamente las formas de comercializar, sino las formas de la parte institucional y en eso está la federación. Toda institución que quiera perdurar tiene que reinventarse permanentemente. Y ese día por la noche lanzamos un programa de carreteras llamadas Carreteras de la Prosperidad. La inversión más grande que el país tiene va a ser en muchísimo tiempo, la inversión más grande en su historia, realmente incomparable con inversiones. Por ejemplo, lo que se va a invertir ahí es una vez y media lo que se está invirtiendo en el Canal de Panamá. Son inversiones de gran calado y eso es lo que queremos para el país. Nosotros tenemos que dejar de pensar en chiquito, en pequeño, tenemos que pensar en grande. Tenemos la capacidad para pensar en grande, tenemos la capacidad para hacer grandes obras y eso es lo que estamos tratando de dejar como legado. Esa obra de las autopistas de la prosperidad es una obra inmensa, de una gran envergadura, con unos túneles de ingeniería como pocos se han visto. Aquí en este país no se ha visto nunca algo similar. Estamos haciendo algo parecido en otros departamentos y ahora vamos a hacer unos anuncios aquí muy importantes de obras de infraestructura que creo que van a tener un gran impacto, va a ser transformador para el departamento de Nariño. Al otro día estuvimos en Palmira, ese día también en Medellín hicimos un consejo de seguridad, analizando bien, como el que hicimos aquí en Pasto, toda la situación de seguridad del país, de la región, de Antioquia, de Medellín. Al otro día lo repetimos en Cali, o sea, antes de ayer. Esa mañana estuvimos en Palmira inaugurando una planta que va a tener un gran futuro. Yo los estimulo aquí en Nariño a traer inversión para algo parecido. Es una planta que se creó en una asociación entre colombianos y chilenos para congelar fruta. La capacidad de exportación de fruta del país es ilimitada. Los mercados como el coreano, me decía el presidente de Corea, necesitamos alimentos de todo tipo, ojalá nos puedan exportar toda la fruta que ustedes produzcan. Claro que eso requiere unas calidades que hay que ir desarrollando, pero esto ya se está haciendo en el Valle del Cauca y esa planta va a generar cerca de 150 empleos directos y cerca del doble de indirectos, 750 empleos en una sola planta, que eso es lo que explica la cifra que ha venido publicando el DANE y que publicó la última el día de ayer, en donde el desempleo continúa bajando. El desempleo bajó 0.5% frente a mayo del año pasado. La tendencia sigue para abajo, como era lo que queríamos, es lo que queremos. Tenemos que mantener esa tendencia para llegar a dejarle al país un desempleo de un solo dígito en forma permanente. Esa planta produce esos empleos y eso explica que en el último año, entre mayo del año pasado y mayo de este año, se hayan creado 976.000 empleos. 976.000 empleos de mayo a mayo, mientras en el mundo entero todos están haciendo lo imposible para detener el incremento del desempleo. Ese es un activo que tiene Colombia muy importante y que tenemos que preservar. La generación de empleo, que es uno de los instrumentos fundamentales para salir de la pobreza, darle empleo a la gente. Y por eso tenemos que continuar con ese esfuerzo de ir generando empleo y generando confianza en los inversionistas. Por eso mi llamado también es, las instituciones colombianas tenemos que fortalecerlas cada vez más, no socavar su credibilidad y su prestigio. Colombia es una democracia
que está funcionando, así lo señala el mundo entero. Ayer nomás el vocero de la política exterior europea, uno de los voceros más connotados, Javier Solana, que fue ex canciller de España, publicó un artículo diciendo que los resultados de estos últimos años en Colombia han sido realmente impresionantes, diciendo cómo era de importante para Europa tener un acuerdo de libre comercio con Colombia, y donde nos están ya abriendo las puertas en todas partes, nos están quitando las visas, a Colombia la están respetando, a Colombia la están admirando. Por eso nosotros, entre nosotros, no podemos seguir socavando la credibilidad de nuestras instituciones, sino donde hay errores, enmendarlos, donde hay que cambiar, cambiar, pero no matemos la gallina de los huevos de oro, por así decirlo. Y por eso quiero en eso hacer un llamado, tenemos que mantener ese rumbo y no socavar la credibilidad de nuestras instituciones. Por supuesto, cambiar donde haya que cambiar y rectificar donde haya que rectificar. Y el día de ayer, pues como ustedes pues ya saben, nos vinimos para Pasto, fuimos a la catedral, estuvimos en el Consejo de Seguridad, brevemente el Consejo de Seguridad, que fue uno de los consejos de seguridad, tal vez el más importante que se ha realizado en mucho tiempo y el más largo además, pero lo largo fue por lo importante. Tuvimos la oportunidad de escuchar a muchos de los alcaldes, el gobernador tenía un diagnóstico muy acertado de su visión sobre el problema de seguridad. Ustedes saben mejor que yo que aquí en Nariño confluyen todos los grupos ilegales y para delinquir en todos los crímenes posibles. Este es un departamento muy complejo que ha tenido unos problemas serísimos de seguridad, serísimos, entre otras cosas porque es cotizado por estos grupos ilegales porque son corredores entre otras, de exportación de droga por el Pacífico, y eso se disputan esos corredores con todo lo que tengan a su alcance, porque de eso viven esos criminales, de la exportación de droga y últimamente de la minería ilegal. Entonces, por eso, y la geografía de este departamento es especialmente propicia. Y de ahí el hecho de que hoy en día, para nosotros, en el Gobierno Nacional, Nariño sea una prioridad en materia de atención, de recursos. Les contaba que hace 3 semanas estuve activando unas brigadas en Tolemaida, una de esas brigadas se vino para Nariño, fue a fortalecer la fuerza de tarea que habíamos enviado hace unos meses, una fuerza de tarea que tiene unos objetivos específicos y que está dando unos resultados ya muy contundentes. Antes de ayer, esa fuerza de tarea, llamada Pegaso, con la brigada que enviamos hace 3 semanas, hizo una operación entre Samaniego y Barbacoas y logró desarticular toda una compañía del ELN, una compañía que tenía 20 sujetos, 16 están a buen recaudo con fusiles, con todo el arsenal que tenían, se entregaron porque los rodearon esta fuerza de tarea. Era una compañía del ELN que pertenecía al Frente Comuneros del Sur y ahí seguiremos perseverando. Ayer analizamos muy bien cómo la estrategia de ir detrás de las madrigueras de estos bandidos, esa estrategia tenemos que continuarla y ahí no podemos bajar la guardia ni cambiar el rumbo, pero al mismo tiempo somos conscientes que eso genera una reacción. La reacción, como lo hemos descrito, de cuando llega uno a quemar el avispero. Entonces las avispas se van por todos lados a picar aquí y allá, y eso es lo que está haciendo el terrorismo hoy en día, haciendo terrorismo por todos lados, desesperados. Los hechos que hemos visto aquí en Nariño, como el que se presentó hace unos días, en donde en un bus cogieron y asesinaron a unos civiles, eso es pura demostración de desespero, porque eso lo único que hace es acrecentar el desprestigio de esas
organizaciones ilegales, el rechazo de la población, y eso demuestra que vamos por buen camino y por eso vamos a perseverar. Se anunciaron, esta mañana lo anunciamos, una serie de batallones adicionales, presencia en ciertos sitios claves que ayer los analizamos, una compañía Meteoro en la carretera Popayán-Pasto, una en Plazuelas, con los alcaldes ubicamos que una base militar en Plazuelas sería clave, allá llegará. Hemos incrementado en más o menos 1000 hombres la presencia del ejército solamente, incrementaremos 1000 más en estos meses, en esos batallones. Hay otro batallón que se va a crear para proteger la parte del oleoducto y la carretera. Se va a hacer se van a hacer 3 brigadas alrededor de Tumaco, una brigada fluvial. En fin, la presencia va a ser masiva. Y en materia de policía, Pasto le vamos a dar una policía metropolitana. Eso libera además otros policías para el departamento, y se va a incrementar de aquí al final del gobierno en más o menos 1300 policías más, para que puedan cumplir con su labor con más efectividad. Pero lo importante es que vamos a seguir coordinados y siendo cada vez más efectivos con los alcaldes, con el gobernador, las fuerzas entre sí, y ojalá con cada vez mayor colaboración de las comunidades. Las comunidades son las mejores fuentes de información, las mejores fuentes de inteligencia. Este golpe que dimos a esa compañía del ELN hace 2 días fue gracias a la colaboración de las comunidades. Fue los informantes que nos fueron y le dijeron: mire, están por allá, y llegaron los del ejército y los rodearon, y les tocó entregarse. Fue así de contundente. Hubo unos combates, una cosa que yo quedé un poco impresionado cuando me lo contaron ya en el detalle. Aparentemente 4 de estos bandidos fueron dados de baja, pero ellos mismos los echan al río y tienen amenazados a todo el mundo de que cuidadito sacan a la gente del río para que no se den cuenta dónde están sus muertos. Pero los que se entregaron dijeron: mire, somos 16, 4 están en el río, o sea, 4 fueron dados de baja. Y así continuaremos porque, como yo lo he dicho 1000 veces, esta paz la conseguimos por las buenas o por las malas, y vamos a perseverar. Ahora, gobernador y queridos amigos pastusos y nariñenses, este cariño con que me han recibido, la verdad que me he sentido muy bien recibido. La gente muy cariñosa, aquí en el colegio, y en la política. Yo he dicho que el cariño se expresa es con presupuesto, ¿no? Entonces es un cariño correspondido, y tengo algunos anuncios. Antes de los anuncios en esa dirección, yo quisiera hacer un llamado, y es un compromiso que adquirí con la madre de una niña que está desaparecida, Amanda Juliet Narváez Obando, de 13 años. Aquí está su señora madre. Desde agosto 1 del año pasado, esa niña desapareció, y su madre, con toda razón y con el corazón destrozado, quiere recuperarla. Hagamos una cruzada para recuperarla. Esta es la niña, Amanda Juliet Narváez Obando, de 13 años. Hay una recompensa de 50 millones de pesos
para cualquier persona que nos dé información para recuperar a esta niña. No se sabe dónde está. Puede estar reclutada por la guerrilla. Miren, nosotros en estas 16 personas que se desmovilizaron, o que se entregaron, perdón, no se desmovilizaron, que las capturamos, en esta operación habían 3 niñas menores de edad, reclutadas a la fuerza, porque ahí están desesperados. Alcalde, bienvenido. ¿Cómo le fue en el grado de su hijo? Lo felicito. Muy bien. Entonces, un llamado para cualquier persona que sepa del paradero. Yo voy a hablar con el presidente Correa a ver si me dicen que una posibilidad es que pueda estar en el Ecuador, otra posibilidad es que esté reclutada a la fuerza por la guerrilla. Si está así, hay una recompensa y hagamos lo posible para que esta madre recupere su hija. Yo entiendo el dolor que usted está sintiendo, yo soy también padre de familia y tengo una hija y entiendo lo que usted está viviendo. Y por eso vamos todos a ver si ayudamos a esta señora. Quiero, por otro lado, hacer un reconocimiento a un pastuso que se ha vuelto muy famoso. Es un pastuso para destacar, como ejemplo. Se llama Mario Chamorro. Tiene 31 años. Vive en Estados Unidos. En este momento tiene cáncer, pero aparentemente está controlado y va a salir adelante. Logró una maestría en administración de empresas en una de las mejores universidades de todo Estados Unidos, la Universidad de Columbia en Nueva York. Es hijo de unos campesinos nariñenses y viajó a Estados Unidos en el año 2003 a probar suerte. Trabajó como mesero, trabajó como profesor de salsa. Yo no sabía que los pastusos eran tan buenos salseros. Trabajó en ballet parking, no tenía recursos, pero su talento lo hizo ingresar a esta universidad. Le consiguieron como una beca y un crédito para pagar su carrera. Pero este talentoso hijo de pasto se ha vuelto muy famoso en el mundo entero por ser creador de un proyecto, se conoce en inglés, el Happy Post Project. ¿Qué es eso? Que él, después de que se graduó de la universidad, comenzó a ver cómo unos papelitos que se llaman los post-it podían ser elementos transformadores del entusiasmo de la gente, de la psicología de la gente, de la realidad. Y entonces, él dice, esos papelitos pueden ser, dice él, las personas felices pueden cambiar el mundo. Y entonces vamos a ver cómo podemos hacer que las personas sean más felices. Eso es un elemento, eso es una sabiduría elemental, pero de gran profundidad. Todos los clásicos, cuando uno los lee, los grandes filósofos, desde los griegos, los romanos, los franceses, todos están escribiendo sobre cómo encontrar la felicidad. Pues este muchacho hizo una cosa realmente maravillosa. Entonces comenzó a preguntar a la gente que escribiera un post-it diciendo qué los hace felices. Y se dio cuenta de que solamente que la gente escribiera, pensara en qué lo hace feliz y lo escribiera, tenía un efecto transformador. Y eso comenzó a pegar por todos lados. Y hoy ese proyecto ha llegado a más de 20 países. En Estados Unidos es muy popular, en Europa, en Oriente Medio, en Asia, en América Latina. Ya hacen jornadas callejeras, miles de voluntarios y que invitan a preguntar eso,
¿qué es lo que a usted lo haría feliz o lo hace feliz? Expuso su post-it de solidaridad y fue también muy bien recibido en Japón después del famoso tsunami. Le transformó la vida a mucha gente que estaba desesperada viendo esa tragedia y que de pronto pensaron por 1 minuto o 2 minutos qué los haría feliz en ese momento. Eso les cambió la psicología. Yo quería exaltar a ese hijo de Pasto porque me parece muy... Y está pensando en venir a Colombia a hacer ese proceso en las regiones más afectadas por la violencia. Bueno, y ahora lo que vinimos, en materia de infraestructura, pues yo voy a dejar que el ministro de Transporte, que se ha venido reuniendo el día de ayer con muchos de los funcionarios, haga los anuncios. Hemos venido estudiando qué es lo que podemos hacer en materia de transporte, en materia de agua, en materia de energía, y ahora en el acuerdo pues se trata de eso, de ir anunciando y de ir haciendo acuerdos. Acuérdense que estos acuerdos, perdón la redundancia, se escriben, quedan como acuerdos sagrados y se le hace seguimiento para que se vayan cumpliendo. O sea, lo que aquí se acuerde, se hace. Y tenemos un seguimiento muy claro en cuanto a los acuerdos, por eso ustedes lo que aquí se haga, lo que aquí se acuerde se va a hacer. Sin embargo, quisiera hacer 2 anuncios específicos, porque fueron compromisos que yo asumí. En el corregimiento de San Gerardo, cuando tuvieron esa tragedia, yo me acuerdo que estaba en la costa atlántica, viajé hasta San Gerardo, vi esa tragedia y les dije que iba a ayudarlos para reconstruir el acueducto. Ya el viceministro de Aguas me dice que ya se aprobó oficialmente 2.450 millones de pesos para la construcción de ese acueducto. Eso va a beneficiar a cerca de 1.450 de los habitantes de San Gerardo, y lo importante es, viceministro, que eso se haga entonces ahora que ya está aprobado lo más pronto posible. Y me dice el ministro de Minas que esta semana aprobaron 6.577 millones para la normalización de redes eléctricas en barrios del estrato 1 en Tumaco. Eso me parece que es una noticia importante para Tumaco. Y 3.759 millones para la electrificación en las zonas rurales, en las zonas veredales de Leiva, Túquerres y Córdoba. Entonces eso ya se aprobó, ¿no, ministro? Ya esta semana. Finalmente, quería hacerles un anuncio porque todas estas obras que se van a hacer en materia de infraestructura y de carreteras, pues siempre es bueno que tengan una persona que sienta la región para que esas obras se hagan y se hagan con más rapidez. Entonces, por eso vamos a nombrar un viceministro de Transporte pastuso. Entonces, es una persona muy conocida. Juan Carlos Caiza, ¿dónde está? Okay. Ya, a ver. Parece que a los pastuzos les gusta la Universidad de Columbia, porque usted también fue a esa universidad de Mario Chamorro, ¿no es cierto? Él es ¿usted conoce a Mario Chamorro o no? Muy bien, pues allá Juan Carlos estuvo en esa universidad. Después ustedes conocen su carrera, está en la dirección del IPSE, pero ahora entonces se va a dedicar a la parte del transporte y lo felicito. De manera que
con eso y con los anuncios. Se van a invertir una muy buena cantidad de recursos en obras que no quiero chiviar, sino quiero que aquí se vayan anunciando. Son cerca de, por un lado, 486.000, 87.000 millones, por otro lado, una concesión que va a ser más de 1 billón de pesos, y realmente lo que ahora discutamos creo que va a tener un efecto muy, muy positivo en su departamento, apreciado gobernador, y como le digo, esa es la forma que yo puedo para corresponder todo el cariño que he recibido aquí en Nariño. Muchas gracias.